Muy buenos días, tengan todos alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro temario relativo a la unidad 1. Hoy nos toca abordar dos temas que son sumamente interesantes. El primero de estos temas tiene que ver con el surgimiento del municipio. Este subtema es el relativo al tema 2 de la unidad 1 y vamos a ver qué pasa con todo lo que tiene que ver con el surgimiento o la génesis del municipio. Una vez que agotemos lo pertinente con respecto a este subtema, vamos a pasar al subtema 3, que tiene que ver con la precisión de la distinción que existe entre algunos conceptos importantes, como lo es precisamente el ayuntamiento, como lo es también el cabildo, como lo es también la municipalidad y como lo es también el municipio. Entonces vamos a ver qué pasa con estos temas el día de hoy. Pues bien, eh, tratándose de la génesis del municipio, es decir, buscar explicar cómo surge el municipio, tenemos la necesidad de apoyarnos al menos en tres doctrinas, en tres perspectivas que explican cómo es que surge el municipio. La primera de ellas es la perspectiva justnaturalista, que bueno, pues evidentemente esta perspectiva propone eh, algunas ideas interesantes sobre el surgimiento del municipio. Esta perspectiva nos dice que el municipio apareció como algo natural, como una consecuencia directa de la naturaleza y de la propia humanidad. El municipio surge desde esta perspectiva como algo espontáneo, como algo divino, ¿no? Que no tiene otro factor de creación más que la propia naturaleza. Tiene algún acercamiento a algunas eh, perspectivas muy al estilo darwiniano, sobre todo en esta obra del origen de las especies como medio de selección natural. Bueno, pues realmente esto es interesante porque da a entender que como nosotros somos, digamos que la especie que actualmente se encuentra en la cúspide de la naturaleza, pues es evidente que nosotros está ya esa información de organizarnos como especie, es algo natural propio de nuestra especie, muy parecido a estas posturas darwinianas sobre el origen de nuestras formas de organización, muy a lo natural. Entonces, sin embargo, cabe decir que realmente el municipio, desde esta perspectiva naturalista, pues es precisado como una cuestión orgánica, es propio de un organismo. El municipio se reviste como un organismo, pero social, un organismo conformado por seres vivos que al organizarse, al asentarse en un espacio natural, en un espacio geográfico de la naturaleza, evidentemente se va eh, reafirmando como un organismo de carácter social. Ya decía precisamente Aristóteles que a través de la organización social que se da en las ciudades, en las polis como él las llamaba, es ahí donde los seres humanos logran ir más allá de lo que la naturaleza nos prescribe.
Es decir, ahí es donde en la ciudad, eh, como forma de organización, es donde la especie humana se convierte en animales políticos, ¿sí? Esto es algo muy interesante porque Aristóteles, al decir que somos animales políticos, quiere decir que nosotros nos apartamos de la naturaleza propiamente dicha, porque nosotros podemos organizarnos socialmente hablando, quizás hasta un poco artificialmente, porque dentro de la ciudad pues surgen muchas cuestiones de invención del propio ser humano, no tanto de la naturaleza, sino del propio ser humano. Entonces, ahí es donde nosotros, como especie animal eh, pensante, dotada de conciencia, es como podemos trabar, es como podemos entretejer relaciones sociales. Por eso decía Aristóteles que el hombre es el son politikon. Esto que significa que el ser humano es un animal político, un ser, un individuo, un ente que le interesa lo que pasa en la ciudad, que interviene en lo que debe de acontecer en una ciudad. Y aquí el ejemplo más concreto para Aristóteles es precisamente la política. Entonces, el ser humano, que es son político, no es un animal que interviene en cuestiones de la polis, de la política, de la ciudad, porque es ahí donde la especie humana encuentra su florecimiento. Lejos de la ciudad, dice Aristóteles que el ser humano simplemente es una especie muy al estilo contemplativo, por no decir palabras más altisonantes, pero es ahí donde el ser humano se vuelve nada más contemplativo y está sujeto a la voluntad de la naturaleza. Únicamente se sujeta a la voluntad de la naturaleza. Pero en la ciudad, pero en sociedad, es donde el ser humano, según Aristóteles, puede intervenir en la vida política de esa ciudad. Entonces, así es como va surgiendo la idea, en este caso el municipio va surgiendo como figura, como forma de organización humana, como organismo social, para efecto de propiciar otras actividades que los seres humanos pueden desarrollar dentro de la ciudad. Y pues evidentemente eh, esta teoría sostiene que el municipio es una institución de carácter social. Es una institución que existe antes que el propio Estado. Por eso, como lo comentábamos hace unos instantes, es algo natural, es algo que viene de lo divino. De ahí parte, de ahí es el punto de partida del surgimiento del municipio. Es algo que es ex ante, que es antes de la aparición del Estado. Y bueno, hay que precisar que el Estado es una institución más sofisticada, más evolucionada, que aparece ya con el devenir de los siglos. Por esa razón podemos decir que evidentemente Aristóteles pues no tenían realmente una idea totalmente clara de lo que era el Estado, pero sin embargo ya tenían muy presente que la especie humana se podía gobernar desde formas distintas de gobierno, pero y a través de ciudades y de formas de organización. En este caso, las famosas polis griegas, que se parecen, comparten cierta similitud con las cívitas romanas, pero ya tratándose de la cultura romana, estas polis griegas pues no son otra cosa más que las cívitas romanas, ya más perfeccionadas por la invención que hicieron los romanos, esta invención tan importantísima
tan vigente y tan trascendental como es el derecho. Entonces, siendo así, el surgimiento del municipio se puede entender desde esta perspectiva como, como una creación anterior al Estado y es una institución de carácter social, de carácter eh, de conglomerado, de lo social propiamente dicho, ¿sí? Y bueno, pues obviamente sabemos bien que pues si no existía el Estado como tal, pues mucho menos en una idea tan acabada como la que desarrollaron los romanos, pues tampoco existía un derecho como tal. Sí habían formas, manifestaciones muy parecidas al derecho, ¿sí? Pero ya como tal, como derecho propiamente dicho, no, tampoco. Eh, Podemos decir que existía el derecho aún en esas épocas de la antigüedad, sobre todo en la época de la antigua Grecia. Eh, y bueno, así es como se delinea la primera perspectiva. La segunda perspectiva pues explica el surgimiento del municipio diciendo que es un fenómeno sociopolítico. ¿Esto qué quiere decir? Que el municipio eh, es idéntico hasta cierto punto al nacimiento del Estado. Es muy parecido, ¿no? Esta cuestión, esta segunda perspectiva de entender el surgimiento del municipio desde el punto de vista sociopolítico quiere decir entonces que el municipio es un fenómeno que apareció como siglos más posteriores el Estado. Se fue presentando también, pero con la característica sociopolítica. Aquí ya la idea de lo social y lo político ya estaba más reafirmada, un poquito más reafirmada, eh, eh, a la manera de que si ya existía esta forma de entender el municipio como un fenómeno sociopolítico, quiere decir que ya también intervenían otros factores determinantes para que el municipio se entendiera como una institución muy semejante a la del Estado, que se diseñó siglos después. Pero estas características que se vinieron a sumar en esta perspectiva, en esta segunda perspectiva de explicar cómo surge el municipio, aparece la figura de la propiedad y de la familia. Y aquí cabe destacar una obra interesante, importante, que es de obligada lectura, como lo es precisamente la de El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de este escritor famoso, colega de Carlos Marx, eh, particularmente hablando de Federico Engels. Y bueno, él hace un análisis interesantísimo de cómo la propiedad privada surge y se entiende como un factor determinante con respecto a las familias y respecto a la forma de organización más acabada que es el Estado. Es decir, que la propiedad privada es un factor determinante que viene a permitir la evolución de las familias y del propio Estado. Y es evidente, ¿no? Tratándose de el Estado, pues sabemos bien que los seres humanos se empezaron a organizar a través de eh, estas formas primitivas de organización como las tribus, las fatrias, las comarcas. eh, en este caso también tenemos esta forma de organización como lo es propiamente las familias, ¿sí? Hasta llegar a lo que es el Estado como tal. Y bueno, junto con este desarrollo evolutivo de estas figuras, interesantes, estas figuras de organización humana, pues se acompañó evidentemente otra creación que es de invención humana, también artificial, como lo es la propiedad privada. Es decir,
que la propiedad privada vino a determinar los lazos de parentesco, ¿sí? De asentamiento de las familias que fueron desarrollándose hasta conformar, desde el punto de vista eh, de agrupación, hasta llegar al Estado, ¿sí? Es decir, que el municipio, desde acompañado con este elemento muy importante que es la propiedad privada, quiere decir que el municipio necesita de o necesitó de un elemento tangible para dejar de ser hasta cierto punto algo simplemente artificial, algo etéreo, sino que necesitaba materializarse, y lo que le vino a dar esa materialidad es precisamente la propiedad privada. Y bueno, ya tenemos idea a grandes rasgos qué es la propiedad como tal. Entonces, esto vino a permitir la evolución de las sociedades, la propiedad privada, y es evidente que en ella tanto la propiedad privada y las formas diferentes que se han venido dando respecto de ella, pues es donde realmente los seres que se organizan en comunidades, en familias, en organizaciones sociales, es ahí donde nacen, donde crecen y donde fallecen. Entonces la propiedad privada, aparte de ser el lugar donde se nace, donde se crece y donde se muere, la propiedad privada en vida de las personas viene a ser precisamente ese recinto sagrado, sacramental, en donde cada uno de los seres humanos vive alegrías, vive progresos, vive tristezas y cosas tan humanas, que son las que también vienen a acompañar la existencia de esas personas que integran estas formas de organización. Entonces, la riqueza, es decir, la propiedad privada, viene a acelerar la evolución, la consolidación de lo que actualmente se llama municipio, ¿sí? Bueno, entonces aquí ya vemos claramente que lo sociopolítico, esta perspectiva sociopolítica que determina el surgimiento de el municipio, viene acompañada como factor determinante para su evolución de la propiedad y de las riquezas, ¿sí? Y el municipio, aquí cuando se explica su surgimiento, es muy parecido al que tuvo en este caso el Estado siglos posteriores. Y entonces, como les comentaba, Federico Engels viene a precisar en esta perspectiva histórica, historicista, la forma de evolución del municipio. Y entonces tenemos esta otra tercera perspectiva, esta tercera teoría, que es de carácter abiertamente jurídico, es decir, que desde las leyes, desde el derecho, una vez que apareció en la faz de la tierra, explica el surgimiento, principalmente el nacimiento, la génesis de esta figura tan importante que es el municipio. Y obviamente, desde el derecho, entonces el municipio se comprende como una institución, ya no natural, como la primera perspectiva, ya no de carácter sociopolítico como en la segunda perspectiva, con su variante de propiedad privada y riquezas, sino que en esta tercera perspectiva el municipio se ve como institución jurídica revestida por lo que se le conoce como la ley, como el derecho. Y obviamente esta perspectiva quiere decir entonces que el municipio surge como consecuencia, como una consecuencia creativa del Estado. Es decir, que aquí ya el Estado
una vez dada su aparición, es como a través de él el municipio se conforma, surge, se da su génesis, pero desde el punto de vista jurídico. Aquí es importantísimo que nosotros rocemos algunas ideas de algunos maestros notables de México, como lo es precisamente don Ignacio Burgoa Orihuela, que él dice que el municipio es un conglomerado humano que tiene una organización jurídica, ¿sí? Y política, y que tiene que tener autonomía y autarquía. Sin estos elementos, dice Ignacio Burgoa, que no puede existir, jurídicamente hablando, un municipio o la institución del municipio. En el caso de Felipe Tena Ramírez, bueno, este jurista mexicano notable también sostiene que el municipio es donde normalmente se agrupan las familias, ¿sí? Y que le dan una caracterización de municipalidad. Más adelante vamos a ver en qué consiste esta concepción de municipalidad. Pero Tena Ramírez sostiene que estas familias buscan satisfacer las condiciones de su existencia, pero lo tienen que hacer también a través de sus autoridades, ¿sí? Y que una vez conformada esta forma de organización del municipio, quiere decir que tiene ya o cuenta ya con una personalidad jurídica derivada de la Constitución. En el caso de Teresita Rendón Huerta, esta municipalista mexicana de mediados, principios del siglo XX, sostiene que el municipio tiene un punto de arranque en Grecia, precisamente como un origen primigenio desde Grecia. Pero ella sostiene que realmente el municipio logra tener una conformación auténtica con Roma. Es decir, que con los romanos, con los antiguos romanos, el municipio empieza a tener una verdadera institucionalización de carácter jurídico. Entonces, estas perspectivas que sostienen el origen del municipio, podemos ver que tienen sus razones, tienen sus fundamentos que la explican, pero no quiere decir que sean las únicas, porque el municipio puede surgir o explicarse, mejor dicho, su surgimiento desde otras perspectivas, como desde la perspectiva evidentemente política, también desde la perspectiva sociológica, incluso desde la perspectiva económica. Entonces, son perspectivas que vienen a complementar estas tres teorías, pero la que nos interesa a nosotros, dada nuestra formación de la licenciatura en Derecho a la que se aspira, tenemos que tener evidentemente muy presente esta tercera perspectiva, que es la de carácter jurídico. Y bueno, ¿por qué hacemos énfasis en esta perspectiva? En el caso particular del Estado de México, existen una serie de normativas o una serie de normatividades que explican, que vienen a abonar por qué y cómo es que surge el municipio desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de la ley y desde el punto de vista del derecho. En el caso particular, la Constitución
política del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 61, ¿sí? Fracción 25 y 26, delimita que el municipio va a ser creado evidentemente por la legislatura local, es decir, por esos diputados locales que se reúnen en el recinto llamado Palacio Legislativo Local. Ahí es donde ellos van a determinar, previa solicitud de los representantes de algunas comunidades o grupos de pobladores que quieran que se les reconozca esa personalidad jurídica con, con o de municipio. Entonces, la constitución de la entidad mexiquense, en ese artículo que se comenta, que es el artículo 61, establece un actor principal, que es el que va a permitir crear, suprimir y fijar los límites de los municipios. Bueno, de manera secundaria, se tiene entonces a la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y esta ley en su artículo 4 remite que la creación y supresión de los municipios, así como su modificación, corresponde a la legislatura del Estado. Aquí esta Ley Orgánica Municipal del Estado de México remite entonces a la legislatura del Estado de México, que es la que se va a encargar de crear, extinguir, ¿sí? Y darle reconocimiento a los municipios. Y bueno, realmente existe otra ley, que es una ley que viene a regular la materia de creación de los municipios, es decir, a establecer el procedimiento para crear y suprimir municipios, que es precisamente la Ley para la Creación de los Municipios en el Estado de México. Esta ley, principalmente en su artículo 3, fracción 1, 2, 3, 4, establecen entonces que un municipio se puede crear mediante la solicitud por escrito. ¿Quién va a hacer esta solicitud? El conglomerado que quiera ser reconocido con personalidad jurídica y con un nombre propio, con una toponimia que va a distinguir a ese municipio. Tener un número determinado de personas, porque no nada más un municipio se va a crear con 2 personas, o 3 o 4, sino que tiene que ser un número de población censada que tenga más de 40,000 habitantes. Entonces ese es el segundo requisito. Tercero, disponer de dinero, recursos suficientes para cubrir las erogaciones que requiera la administración pública de ese nuevo municipio. Un centro de población que puede ser con cabecera municipal y que cuente con infraestructura, ¿sí?, para el funcionamiento del servicio público municipal. Y obviamente que los centros de población estén debidamente comunicados. Esos son, entre otros, los requisitos que establece esta ley para la creación de municipios en el Estado de México. Pero entonces, al mencionar esta normatividad que se comenta, bueno, pues es evidente que desde esta tercer teoría, desde esta tercer perspectiva, el municipio entonces tiene un origen abiertamente, directamente de carácter jurídico, ¿sí? Y bueno, hasta ahí en cuanto a la conformación o la génesis del municipio. Pasemos ahora a establecer rápidamente la distinción entre municipio, ayuntamiento, cabildo y municipalidad. Esto para complementar las pláticas que se han venido dando con anterioridad con respecto a esta importante rama. Y entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer para entender lo que significa el ayuntamiento? De entrada, el ayuntamiento podemos pensar
como un primer acercamiento, que el ayuntamiento es un órgano colegiado conformado por funcionarios públicos que son electos mediante proceso electoral, con votación directa. Es decir, que cuando se den elecciones de carácter municipal, se van a elegir a quienes van a integrar el ayuntamiento, ese órgano de gobierno, ese órgano político administrativo que va a facilitar junto con otros servidores públicos el trabajo que se va a llevar a cabo dentro del periodo constitucional por el cual han sido electos. Entonces, ¿quién lo conforma el ayuntamiento principalmente? Presidente municipal, regidores o regidoras, síndico o síndica. Nada más. Ellos son los únicos que van a conformar ese órgano colegiado de gobierno. Entonces, el ayuntamiento es el órgano de gobierno deliberante que va a representar al municipio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el municipio no es sinónimo de ayuntamiento? Porque el municipio no es otra cosa más que ese espacio geográfico que se conforma por un grupo o por grupos de personas organizados por barrios, colonias, rancherías, poblados, ¿sí? Que van a aplicar en su interior leyes que van a tener que ajustar sus actividades a lo que digan las leyes, y lo más importante, van a buscar que se logre una finalidad, que en este caso sería la felicidad de quienes integran ese municipio. Entonces, el municipio prácticamente es eso, es la es ese territorio geográfico que está compuesto de personas, gobierno, ley y objetivos en concreto. Entonces ya tenemos dos conceptos que ya han sido debidamente diferenciados. Ahora, ¿qué tenemos que entender por cabildo? Pues cabildo también ha sido usado como sinónimo de ayuntamiento, como sinónimo de municipio, pero aquí hace falta precisarlo. Y el cabildo, en términos muy simples, no es otra cosa más que ese complejo estructural determinado principalmente por una sala eh, arquitectónica con ornamento propio para un local de gobierno, que es donde van a comparecer, donde van a asistir a reunirse esos servidores públicos, principalmente que han sido electos para ocupar un ayuntamiento. Ahí van a presentarse, a darse las deliberaciones, que puede ser a través de cabildo abierto, es decir, se convoca a los jefes de manzana, se convoca a las autoridades auxiliares o a algunas autoridades de la administración pública, se convoca principalmente a la ciudadanía para que presenten propuestas, para que presenten necesidades, para que presenten peticiones que tienen que ser atendidas y resueltas por el ayuntamiento y su gobierno. ¿Sí? Entonces, el cabildo es la sala, ¿sí?, que va a conformar esa estructura llamada Palacio Municipal. Entonces, el cabildo es el lugar donde se reúnen los integrantes del ayuntamiento, autoridades centralizadas, descentralizadas, municipales, auxiliares, organismos autónomos municipales, población en general, tratándose de cabildo abierto. Si es cabildo cerrado, entonces nada más van a sesionar quienes estén dentro del orden del día, debidamente autorizados, verificados por
quienes encabezan un ayuntamiento. Ahora bien, ya tenemos la distinción de estas tres concepciones. Ahora, ¿qué podemos entender por municipalidad? Lo mismo, la municipalidad se ha confundido con ayuntamiento, con municipio, con cabildo. Y de hecho en algunas partes de Latinoamérica y de Centroamérica se le conoce como municipalidades a esas agrupaciones distritales, regionales, que están conformadas por sociedades, por familias, por personas que habitan dentro de esas regiones territoriales. Pero para que quede bien precisado, municipalidad, lejos de entenderse como municipio, como ese espacio geográfico, la municipalidad no es otra cosa más que la suma de todas las autoridades que van a conformar un gobierno municipal. Es decir, las autoridades del ayuntamiento, las autoridades que auxilian a los integrantes del ayuntamiento desde el punto de vista centralizado, que son secretario del ayuntamiento y todos los directores y subdirectores que conforman, junto con el equipo administrativo. Las autoridades descentralizadas, como lo es propiamente el DIF, entre otras. Los organismos municipales autónomos, como pueden ser, por ejemplo, en el caso del Estado de México, las defensorías municipales de derechos humanos. Luego, las autoridades auxiliares, como los delegados municipales, los COPACIS, los comités de agua potable, como pueden ser también los consejos de la crónica, biblioteca, archivo municipal, entre otros. Y así, todo es, la municipalidad es toda esa suma de conjunto de autoridades que conforman un gobierno municipal y que se encargan de desarrollar sus tareas, sus principales trabajos para beneficio de la ciudadanía que integra en concreto un municipio o ese municipio que están administrando y que están gobernando. Entonces, pues con esto damos por establecido y agotado estos dos subtemas muy breves que nos van a permitir entonces ir precisando el conocimiento que se debe de ir teniendo con respecto a un municipio o lo que tiene que ver con los gobiernos municipales, dado que nosotros somos ciudadanos que pertenecemos a un determinado municipio, que en el caso particular del Estado de México son 125 municipios que actualmente conforman el Estado de México. Puede darse el caso que ese número aumente, todo depende de que no existan nuevas peticiones para conformar o para crear municipios, pero de entrada, pues esos 125 municipios que conforman la entidad federativa mexiquense, pues son solo una parte de los más de 2.480 aproximadamente municipios y las alcaldías que conforman la actual Ciudad de México. Estas alcaldías de reciente creación, dada también esta transformación de la Ciudad de México y su nueva constitución que no hace mucho se ha venido dando. Entonces, con esto damos por terminado por el día de hoy estos subtemas. Nos vemos en la siguiente ocasión para desarrollar los siguientes temas. Hasta luego.